Desde el oído. Una des idées, ou on peut dire des nécessités. Sí, hay ideas, o podemos decir necesidades culturales en el aire. Comme des plantes. Y nosotros somos como plantas que reciben no una influencia, sino una condición de la atmósfera social. ¿Sabe usted? De l'atmosphère, n'est-ce pas? Y en esta primera sección hablaremos precisamente del marco histórico-cultural que define a John Cage en su práctica musical, artística, poética y podríamos también agregar teosófica. En el ambiente europeo de la música, cuando Cage irrumpió en los festivales de Darmstadt y en Baden-Baden con los trabajos en colaboración con muchos otros artistas, Jack Pine o uno que había mencionado en algún momento, que está en esta placa, David Tudor, generalmente el público europeo se sintió como si se le hubiera tomado el pelo, es decir, como que hubiera propuesto una destrucción absoluta de todo lo sacrosanto que se conocía hasta ese minuto con respecto a la música. Y Cage, de una manera muy particular, también definía, cuando se le preguntaba por los objetos musicales, si verdaderamente eran tan musicales, él tenía la manera bastante especial de contestar a esa pregunta, diciendo, bueno, puede usted no llamarle música si quiere. Para entender esta naturaleza artística y propositiva del maestro, es necesario conocer un poquito la escena norteamericana del siglo XX. Y en esto no me voy a detener mucho porque es bastante importante tratar de dilucidar cuál es el escenario de la escena en el siglo XX. Y podemos encontrar dos tendencias o dos fuerzas importantes que se dan a nivel de música en los Estados Unidos. Primero, la tradición europea, que todavía está primando mucho en los músicos y en los aspirantes a músicos de los primeros años del siglo XX y a mediados del siglo XX. Principalmente hay dos vertientes interesantes. Una vertiente que va a trabajar la tradición europea tal cual la conocemos, la tradición clásico-romántica, donde verdaderamente no se tiene ni siquiera luces ni atisbos de lo que es la escuela dodecafónica, el serialismo u otras experiencias o expresiones musicales más avant-garde. Y en eso, por ejemplo, citamos, y hay que citar ahí, al compositor Aaron Copland. Pero también existe, dentro de esta misma dinámica, un exotismo musical, que se empieza a trabajar también los temas populares, y sobre todo se mezcla con lo que es la tradición del jazz, que tiene una fuerza muy potente alrededor de los años 1918 a 1922, es decir, periodo de entreguerras. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos interviene en las dos guerras mundiales, de manera tardía en ambas, pero de todas maneras crea ahí un escenario interesante que después vamos a analizar. Y ahí, indudablemente, la parte del exotismo musical y popular, tenemos que citar ahí la experiencia de George Gershwin. Pues bien, existiendo esa vertiente tradicional que no ha tenido problemáticas con la música, también existe una posición un tanto más revolucionaria, menos conformista, que está expresada en algunos músicos particulares norteamericanos. Tengo que nombrar primero el trabajo de Charles Ives, que indudablemente en las primeras sinfonías y sobre todo en obras como las obras cortas como la pregunta sin respuesta o Central Park in the Dark, crea universos muy propios, muy personales, que se acercan al lenguaje de la música aleatoria y de los movimientos vanguardistas hasta la música espacial.
Charles Ives era un músico que autodidacta absolutamente y crea un universo muy extraño y particular. Y él diríamos que es la antesala de toda la práctica vanguardista norteamericana. Pero junto con él existen otros dos personajes interesantes de también mencionar. Por un lado, Elliot Carter y al mismo tiempo Henry Cowell. Henry Cowell va a jugar un rol decisivo en el trabajo musical y artístico precisamente de John Cage. Hay un fenómeno, para no dilatar más, hay un fenómeno que define verdaderamente el escenario de la música norteamericana y que la constituye, la resitúa en el siglo XX. Y ese escenario se llama emigración. ¿Por qué? Porque durante las dos guerras mundiales, primera y segunda, existe una gran cantidad de emigración del mundo intelectual general europeo a las tierras nuevas de Estados Unidos. Y particularmente este éxodo del mundo vanguardista se da en dos ocasiones bastante curiosas. En el año 1910 se crea una exposición de arte en el Armory Show, 1912, en la cual están representadas todas las obras vanguardistas, desde Manet hasta Braque, y precisamente una obra suscita un escándalo fulminante, que es el desnudo bajando una escalera de Marcel Duchamp. Esa indicación da inmediatamente luces de una escena que el público norteamericano empieza a dilucidar y a ver por vez primera, y se queda sorprendido frente a esas obras de avant-garde europeas que en este caso el común denominador norteamericano no tenía acceso a poder verlas sino a través de fotografías. Y junto con esto también existe el segundo éxodo, que es del año 1938, es decir, no al empezar la guerra en sí, sino justamente en el momento en que el nacionalsocialismo, el nazismo en Alemania, empieza a eliminar de manera no metafórica, sino real, todo atisbo cultural que fuera completamente en contra del ideal plástico o el ideal monumentalista en la escena alemana que quería inaugurar el Reich. Por lo tanto, muchos artistas de origen judío y gente que no se sentía con cierta inclinación a seguir, digamos, bajo las directrices del nacionalsocialismo, deciden abandonar Europa mucho antes de la guerra. Y en esto es bastante importante porque precisamente hay dos figuras musicales que van a ser gravitantes en el momento en que hablemos de la vanguardia norteamericana. Por un lado, el maestro Arnold Schoenberg. Schoenberg emigra a Alemania en el año 1938 y se instala en Los Ángeles, California, donde logra tener una cátedra de profesor de composición y contrapunto, y con él inaugura su nueva etapa musical, una etapa que se le conoce como la etapa americana de trabajo, donde tenemos obras muy importantes como Oda a Napoleón o una obra electrónica con voces y orquesta que se le conoce como El sobreviviente de Varsovia. Pues bien, junto con esta figura insigne de la cual John Cage será su pupilo, tenemos a otro importante músico de origen francés que llega también a las costas americanas, y hablamos de Edgar Varèse. Y Edgar Varèse es un músico muy importante porque es uno de los primeros que empieza a coger nuevos materiales y nuevas formas de representación sonora, auditiva y de trabajo formal musical que rompen de alguna manera con toda la tradición europea, siendo un buen discípulo de Stravinsky. Sin embargo, Edgar Varèse empieza a trabajar y a descubrir un paisaje musical completamente nuevo. Y de él tendríamos que destacar obras muy importantes como Desiertos, Octandre, y principalmente una obra del año 51, donde él trabaja precisamente con el arquitecto Le Corbusier, que se llama Poema electrónico. En ese sentido, John Cage tiene un abanico de posibilidades que le quedan inmediatamente dadas para que este músico connotado, empiece a hacer sus averiguaciones musicales y empiece a explorar sus propios paisajes sonoros.
Bienvenidas y bienvenidos a la rica escena pianística de John Cage. Voy a hacer una aclaración antes de continuar con este especial. A mí en particular, la obra de John Cage no deja de suscitarme curiosidad, pero muchas veces también un poquito de sospecha. Lo digo en general porque a nivel profano, la música de John Cage puede suscitar distintas reacciones y es entendible y presupuestable cualquier tipo de reacción al respecto. Lo que no me parecería que ocurriera la indiferencia absoluta. Pero justamente quiero dilucidar este tema porque a mí me interesa hoy abordar el aspecto no tan radical, o mejor dicho, radical desde otra perspectiva, a lo que comúnmente se conoce como la escena de Cage, que es la escena indeterminada, la escena del azar absoluto, la escena del todo vale. De hecho, para dejar claro esto, me siento un poco ligado a lo que también la tradición europea entiende por lenguaje musical. Y quiero citar unas palabras de Umberto Eco, que justamente habla en su obra abierta, la ópera aperta, un capítulo que él dejó fuera de la obra original y que la incorporó en una reedición que se llama El Zen y Occidente. Y se refiere a Cage en estos términos. Dice: Cage es el profeta de la desorganización musical, el gran sacerdote de lo casual. La disgregación de las estructuras tradicionales que persigue la nueva música serial, con una decisión casi científica, encuentra en Cage un destructor carente de toda inhibición. Esta posición bastante radical y sin concesiones que deja Umberto Eco a la vista respecto al lenguaje de Cage, habría que matizarlo un poco. Y el matiz para mí viene dado precisamente por una razón concretamente histórica o sociohistórica que tenemos que tomar en cuenta. En la música norteamericana, así como en latinoamericana, el trabajo o la implantación de la tradición musical no tiene la misma fuerza, ni tiene el mismo rigor, ni la perentoriedad que tiene para el músico europeo. El músico europeo, francés, alemán, italiano, inglés, siente que tiene que tirar por la borda, si quiere hacer algo nuevo, 400 o 500 años de música tradicional, el lenguaje de la tradición, el lenguaje tonal del que hemos hablado continuamente en nuestros programas. Sin embargo, para el norteamericano todo viene más fresco, porque es un país, y al igual que Latinoamérica, que tiene una tradición independentista joven. Pensemos que Estados Unidos se independiza a finales del siglo XVIII y nuestras colonias latinoamericanas a partir de 1810 o 18 en la tutela española. Por lo tanto, nuestro pasado independentista no tiene la misma perentoriedad ni tiene la misma carga que tiene para el europeo la música de su tradición. Y en esto Cage tiene una ventaja por sobre los demás países o músicos europeos. De hecho, Theodor Adorno cita esta respuesta para poder entender también la naturaleza de Cage. Pues bien, les dije que me interesaría en estos programas, y en este en particular, hablar de la escena pianística de Cage, porque creo que en ella podemos encontrar quizás los lineamientos y las directrices por las cuales John Cage es verdaderamente un músico no solamente connotado a nivel mundial, sino que fue una persona que produjo mucha música a lo largo de su vida. Su catálogo de obras es bastante nutrido y sería una locura hacer, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos regularmente de dividirlo por etapas, porque en cada una de ellas verdaderamente estaríamos haciendo tanta cantidad de etapas como tantas prácticas musicales incursionó John Cage a lo largo de su vida. Me quiero quedar entonces en una dimensión que no es tan fácil de entender, pero al mismo tiempo creo que nos puede dar algunas luces de los planteamientos estéticos de este autor. Y me quiero quedar justamente con la escena para piano.
Quiero iniciar precisamente haciendo esta alusión. John Cage era alumno, fue pupilo de Schoenberg en Los Ángeles. Sin embargo, lo que define a John Cage no es la enseñanza con Schoenberg. De hecho, precisamente, él no adopta el método dodecafónico ni tampoco las posibles soluciones que el maestro vienes alemán ofrecía a su alumnado. Le permite a Cage, por el contrario, tratar de definir su otra orientación estética, es decir, lo que él denominaba tratar de dar con la cabeza en el muro, era justamente el planteamiento de Cage respecto a darse el cabezazo en el muro y continuar con la música. Por lo tanto, John Cage establece otro vínculo con la naturaleza de la música y del sonido, y este vínculo lo va a encontrar en dos dimensiones importantes. Primero, la dimensión de los instrumentos de percusión, que ya Edgar Varèse estaba desarrollando a partir, por ejemplo, de la obra Ionización, para 21 instrumentos de percusión. Y precisamente también John Cage prepara, dentro de los primeros materiales musicales que él desarrolla en el año 38, 39, 40, prepara 3 construcciones para instrumentos de percusión. Son una de las primeras obras con las que él trabaja. Y aquí, indudablemente, en esta búsqueda de la percusión ocurre su relación directa con la coreografía, con la danza. Es decir, con la posibilidad de que la música también pueda ser no el acompañamiento al baile, sino que vayan dos estéticas distintas dentro de una misma obra, que en un mismo espacio ocurran dos acontecimientos que no necesariamente tengan que estar vinculados entre sí, que es la danza y la música. Y esto lo entendió muy bien Cage y también su pareja, Merce Cunningham, que es o fue un coreógrafo muy importante que formó a toda una generación de bailarines en Estados Unidos. Pues bien, para entender todo esto ocurre una anécdota muy importante que hay que mencionar, y justamente la vamos a enumerar por años. Y la primera obra musical para piano se crea en el año 1938, y esta obra para piano tiene una anécdota muy que por todos conocida. Se sabe que John Cage estaba preparando una obra para percusiones dedicada a una bailarina que es Sybilla Ford, y Sybilla Ford estaba haciendo un trabajo de danza africana. Entonces Cage encontró no mejor espacio para decir, bien, vamos a trabajar con percusiones en esta obra. Sin embargo, el espacio de escenográfico de presentación de Sybilla Ford para esta obra, para la que ella estaba ensayando, era muy reducido, y lo único que había dentro de este espacio era un viejo piano que estaba un poco obsoleto, olvidado, y Cage decide tomar el piano y agregarle algunas cositas al interior de las cuerdas del piano para darle un doble carácter al instrumento, para convertirlo al mismo tiempo en un instrumento melódico, armónico, pero a la vez de percusión. Y es el primer atisbo de el piano preparado, que es una de las invenciones más importantes que Cage deja o lega al interior de la música contemporánea. En el año 1943, en estas obras para piano preparado, ya empieza a asumir esta categoría, digamos, de preparar el instrumento antes de tocar, es decir, no solamente agregándole tornillos o tuercas, sino que también gomitas, pedacitos de madera u otros objetos que apañen el sonido inicial de las cuerdas. Crea en el año 1943 Arrhythmo, que es un estudio de ritmos y secuencias que se van reiterando constantemente, y empieza a trabajar el tema cíclico. Es decir, John Cage empieza a entender que también la música tiene ciclos, tiene vueltas, y en estas vueltas y ciclos inmediatamente puede quedar ahí dando vuelta también la vinculación que Cage empieza a tener con la teosofía y con la práctica religiosa de las culturas no occidentales, y particularmente la cultura del Japón. Bien,
Entonces, año 1943, Arrow. Y después vendría una obra fundamental que daría pie a este nuevo escenario completamente teosófico e innovador del autor, que es el Preludio para Meditación, donde existe ese carácter orientalista, pero también una dimensión meditativa de la música. De hecho, este preludio no dura más allá de 1 minuto 4 segundos, y sin embargo es una obra casi estacionaria, es decir, sería el antecesor de toda la obra meditativa y de toda la obra conceptual minimalista que van a desarrollar, por ejemplo, Terry Riley, Steve Reich, e incluso el ambiente electrónico de un Brian Eno. Aquí estaría, por así decirlo, anunciado en ciernes el concepto, digamos, de meditación. Ahora, señalar este vínculo con Oriente, con el Japón, no es algo nuevo en la música. Tengo que ir a eso para poder complementar. Tendríamos que pensar, por ejemplo, que Claude Debussy ya estaba trabajando con escalas orientales. Oliver Messiaen construye sus propios modos de valores e intensidades a partir también de escalas no occidentales, de la India, de la China, etc. O sea, hay muchos músicos que ya han desarrollado esto. Sin embargo, solamente lo hacían desde el punto de vista musical, es decir, desde el punto de vista formal del sonido, pero no desde el punto de vista programático. John Cage es el primero que asume, a la vez de la música, asume un programa estético, teosófico y de credo absolutamente desmarcado de lo que es la tradición occidental. Y queremos llegar acá a una obra fundamental, que son precisamente las sonatas e interludios, disculpen, para piano preparado. Una de las obras capitales de John Cage, y que a mí en lo particular es una obra que no solamente me provoca una cierta curiosidad, sino que verdaderamente es una obra muy bella, muy importante de seguir, muy indicativa de lo que va a ser años más tarde John Cage, cuando tengamos que ver la música para cambios y tengamos que ver los estudios astrales. Y acá ocurre algo muy curioso, que ya se está repitiendo en el resto de las obras de Cage, y es el uso del factor silencio. Y acá me quiero detener un momento para decir que el silencio ya no es ni la pausa del siglo XIX, ni la categoría constructiva que se podía seriar para el serialismo, sino que ahora es un espacio de meditación. El silencio musical en Cage es un espacio en blanco, un espacio donde ya no se llena con la música, sino que se llena con el fenómeno del mundo que rodea la música. Y ahí hay una dimensión casi fisicalista, cósmica respecto al material musical. Es decir, el tiempo musical es un tiempo de experiencia de la obra, y ese tiempo de experiencia de la obra tiene también su pausa, y esa pausa es un silencio. Y a partir de este silencio, John Cage puede verdaderamente empezar a entender que la música es también una música de cambios.